Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya sabes que eso da igual, porque esto es un podcast. Un podcast que puedes escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. El podcast que lo está petando. El podcast que tu loco locutor Pablo A. Santos Amor lleva hasta tus orejas una vez a la semana. Así que bienvenido al episodio 15 de Conexión Vintage. Bueno, la semana pasada dejamos en suspense de qué íbamos a hablar esta semana, y después de darle muchas vueltas, he decidido que vamos a recordar los coches vintage, y más viejos todavía. Ay, en mi época los coches, Dios mío, lo que le costaba a nuestros padres comprarse un coche. Me acuerdo que el primer coche que tuvo mi padre era un MG. No el MG que veis ahora, que de los chinos, no, un MG original inglés. Pero claro, no era nuevo. Era un coche que se lo había vendido su cuñado por la friolera de 60.000 pesetas. 60.000 pesetas que en euros me parece que son 360 euros. Pero estamos hablando del año 76, 77, 78, por ahí. Mi padre se sacó el carné un poco tarde. Mi padre ya se sacó el carné con 30 y tantos años, cerca de los 40. Bueno, pues el caso es que ese fue su primer coche. Vamos a ver, el primer coche de un padre de aquella época era un hijo más. Pero no un hijo más, no. Era el hijo. Era un hijo preferido. Era el que se llevaba las caricias. Tu padre no te había lavado la cara en la puta vida, pero iba todos los sábados a lavar el coche al río. Todo coche que se preciara en el maletero llevaba siempre. Podíamos llevar rueda de repuesto porque se la habían robado, porque la había perdido, porque había pinchado y se le había olvidado ponerla, yo qué sé, por infinidad de cosas. Pero siempre llevaban una linterna y un cubo de plástico con una esponja. ¿Para qué? Para lavar el coche en el río. Como veréis, aparte de todo lo que contaminaban nuestros coches antiguos, tampoco mirábamos mucho por la contaminación de los ríos. ¿Qué jabón se utilizaba? Cualquiera que pillaras por casa. Daba igual si era un champú con pH neutro, si era un champú al huevo, si era un gel de baño. Daba igual. Ya cuando salió el Fire y todas esas cosas ya se utilizaba jabón de ese. Pero si no, cualquier jabón líquido valía. O sea, daba igual que fuera champú, que fuera gel. Eso era lo de menos. Pero el coche había que llevarlo impecable. Y claro, los que tenían casa baja con manguera al exterior, joder, lo tenía más fácil, pero los que no, pues tenían que ir a lavarlo al río. Enfrente de mi casa que pasaba un riachuelo que se llama el... Ay, a ver si me acuerdo. El caudal del Molinar de Capiscol. Se lavaban muchos coches y luego también había paisanos, vecinos que jugaban a la tuta. La tuta era un juego popular que se jugaba en la calle, que no viene a cuento ahora y ya hablaremos de él otro día, cuando hablemos de los juegos populares en las calles. Entonces, alguna vez he visto alguna pelea, porque claro, iba un paisano a lavar el coche, encharcaba en la pista de la tuta, el de la tuta se ponía chulito y el del paisano le rió con una lata de aceite en la cabeza. O sea, estuvo divertido aquella noche. Además que el paisano de la tuta, el vecino, era un poquito gallito, ¿sabes? Era el chulito del barrio y le calzaron una hostia que yo pensé, digo, se lo va a comer, porque era camionero y estaba fuerte. ¿Qué coño se lo va a comer? Que se riló, se metió en el bar y ya no volvió a salir en muchos días. Ay, lo que hace una lata de aceite de Repsol. En aquella época ya existía Repsol, ¿eh? Las gasolineras eran todas Camsa, pero Repsol ya existía. Hacía aceite. Y digo yo que también haría gasolina, esas cosas. La hostia que le pegó. Oye, ¿cómo sonó? Yo lo escuché desde el quinto. ¡Bang! Bueno, sigamos con los coches viejos, con el MG de mi padre. Yo no he visto tanto cariño ni tanto amor por un vehículo como por ese. O sea, yo me caía y me despellejaba la rodilla y lloraba un poco y me decía mi padre, calla la boca que eso no es nada y deja de llorar que todavía te la llevas. Si por la mañana se levantaba y cuando iba a ver su coche, porque era lo primero que hacía según salía a la calle, ir a ver el coche. Ojo, que lo veía desde la ventana de casa, desde la terraza, porque podían pasar horas antes de que él pudiera aparcar su coche en su sitio favorito. Y que no se le arrimara un chaval jugando o con un balón, coño, que eso era una campa para los niños, papá. O que no le dieran un balonazo al coche. Bueno, se oían los gritos y los lamentos a 3 kilómetros a la redonda. Sí,
Si bajaba al coche y el coche tenía un arañazo por lo que fuera, mi padre subía corriendo a casa por papel higiénico, que ya no estaba el del elefante, estaba ya día papel tipo escotes, como el que tenemos ahora, y bajaba corriendo a rozar ese rozón, ese rayón, para ver si podía quitarlo, y si no podía, lloraba desconsoladamente sobre el techo del coche. Cuando hacía algún viaje, pues no sé, al pueblo de nuestro vecino Desi, que eran 30 y tantos kilómetros, cuando sacábamos todo del maletero, se despedía de él como si fuera un buen amigo y le decía: buen trabajo, muchacho. ¿Qué coño buen trabajo si nos ha llevado 30 y tantos kilómetros, papá? Si un día por casualidad, tú te enfadabas con tu padre y le alzabas un poquito la voz, un poquito, no pasaba nada. Pero si un día tú le dabas un portazo al coche, se oían los gritos y las blasfemias en Sebastopol. ¡Hala, qué hostia le has pegado al coche, coño! Ten más cuidado, joder, que va a caer la puerta, hostia, a ver si cerráis con cuidado, coño, que casi abrís el capó, porque le dais otra como esa y lo hacéis abatible. Mira, yo no sabía dónde meterme. Se bajaba del coche y decía: si esto cierra así, con un dedo, coño, con un dedo, le empujas con el dedo. ¿Qué necesidad tenéis de pegarle esas hostias al coche? Mira, tenías que tener un cuidado al cerrar el coche. Si hacía viento, ni te cuento, ya te daba pánico, te daba pavor. Bueno, muchísimo cuidado tenías que tener. No podías tocar nada. Si a lo mejor ibas delante con él y tenías que encender la luz de cortesía para leer algo, mirar algo, te decía: ¿qué haces? ¿Qué haces, coño? ¿Qué haces con eso? Que luego queda encendida y se funde la batería. Hombre, apaga ahí, hombre, apaga ahí. ¿Qué haces? Mira, no he visto cosa igual con el coche. Yo pensaba que era solo mi padre, pero no. Resultó que eran todos los padres iguales. Claro, en aquella época, comprarse un coche era un artículo de lujo. Y ya si te lo comprabas nuevo, ni te cuento. Ya si te comprabas un coche nuevo, vamos. Había quien dormía dentro del coche las primeras noches, porque claro, tampoco existían los garajes. En fin, los coches viejos. El 127, el 133. Ay. Al principio, durante el franquismo, los 10 años que viví yo de dictadura, el coche por excelencia de una familia bien era el SEAT 1500. El que tenía un SEAT 1500 era de familia de pasta. Esa gente manejaba. Ahí había taco. Ahí había dinero. Luego ya Mercedes, BMW, eso ya eran palabras mayores, eran coches de importación. No los tenían ni los ministros. Los ministros podían tener, pues no sé, un Dojedar o un... Bueno, el Hispano Suiza ya es mucho más viejo. Luego ya con la democracia se empezaron a abrir las fronteras y empezaron a entrar coches ya de, pues eso, coches de importación, coches alemanes, coches franceses, y empezaron a entrar Citroën. Claro, todo esto, lo que no os he dicho es que en España pues había mucho SEAT, algún Citroën, algún Renault, pero digamos que eran como despojos, ¿no? Como coches que no querían en Francia, en el extranjero. Yo no sé si había fábricas aquí en España en aquella época, no sé cuándo entraría. Bueno, la Ford, yo me acuerdo que el primer Ford que entró en España, venderse y fabricarse en España, creo, fue el Ford Fiesta. Bueno, veías un Ford Fiesta por la calle y aquello era un vamos. O un R5, cuando llegó el primer R5 que se lo compró don Alejandro, el cura de mi barrio. Dios mío, con el Renault 5. Era el copón. Nos entreteníamos mucho con las matrículas, porque claro, nosotros, antes de existir las matrículas que tenían la letra o las dos letras que indicaban el código de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en Burgos era BU, en Madrid era M, en La Coruña era C, en Toledo era TO. O sea, por ejemplo, pues tenía eso y 5 cifras, ¿no? 4 o 5 cifras. Hasta que llegaron, no, incluso 6 cifras. Yo creo que fue cuando llegaron al 1.000.000 de coches matriculados en Madrid que dijeron: si seguimos metiendo cifras, vamos a tener que hacer los coches mucho más grandes de anchos porque no nos entran las matrículas. Entonces fue cuando pusieron el código de la ciudad, las 4 cifras y las 2 letras, hasta que se llegó a la ZZ y empezamos ya sin poner código identificativo de ninguna ciudad, y las letras de 3 letras del abecedario seguidas por 4 números. 3 letras excluyendo las vocales y alguna más. La ñ, por ejemplo, no está. La L, lógicamente, no está. Y creo que la Q tampoco, para evitar confusiones. Bueno, hay algunas que no están. Bueno, pero eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de los coches viejos.
A los coches viejos les poníamos nombre. Ya no el nombre que le ponía el fabricante, ¿no? En SEAT, por ejemplo, se tiraron por los números, ¿no? SEAT 127, 133, el 600, el 850, el 800, que era como el 600, pero con 4 puertas, el 1500, el 124, el 1430, el 131 Super Mirafiori, etcétera, etcétera. Los anuncios eran la hostia, los anuncios eran muy machos, los anuncios de coches en aquella época. Vamos, 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 cómo eran los anuncios de los coches, qué música. Yo me acuerdo de uno especialmente que decía, esta es la raza de los Inca 1000. Coño, que es que de verdad no sabías si te ibas a comprar un coche o un burro, ¿sabes? O sea, te ponían música del oeste, veías al Inca 1000 por ahí, por un desierto levantando polvo. Y luego había coches que según la posición social, pues era ese coche que tenías. Había quien tenía el coche de los kinkis, por ejemplo, era el 131, que no se lo compraban, lo robaban. Por eso eran kinkis y chorizo, ¿no? El vaquilla y toda esa banda. Luego, pues estaban los Renault, que también iban por números, el Renault 4, que era el 4 latas, el Renault 2 caballos, que era el 2 caballos, el Dian 6, que era el hermano mayor del 2 caballos, el Citroën, el Renault 6, el Renault 4, esos tenían, ya los he dicho antes, pero esos tenían la particularidad de que tenían el cambio de marchas en el salpicadero. Era una palanquita en forma de L, con una bolita, como todos los cambios de marcha, y tenías que girarlo hacia la izquierda y empujar para adelante para meter la primera, empujar hacia atrás para meter la segunda, luego girarlo a la derecha para meter la tercera, tirar hacia atrás para meter la cuarta y girarlo mucho más a la derecha para meter la marcha atrás. Sé que es complicado de entender, pero los que lo habéis llevado alguna vez o lo habéis visto, seguro que sabéis de qué os estoy hablando. Bueno, pues esos coches. Con esos coches nos íbamos de viaje. Con esos coches, en un principio no tenían cinturones de seguridad. Yo cuando heredé el MG de mi padre, que le compró a mi tío, no tenía cinturones atrás. Los tenías todos adelante y se los había puesto mi tío después de comprar el coche porque no eran obligatorios. El espejo retrovisor del copiloto, de la puerta del copiloto, se lo habían tenido que poner porque lo hicieron obligatorio, pero cuando compró mi tío el coche no era obligatorio. Solo era obligatorio el espejo de la puerta del conductor, de la ventanilla del conductor, y el espejo central, el espejo de dentro. El espejo derecho lo hicieron obligatorio más tarde. No eran obligatorios los apoyacabezas, esto que no es para apoyar la cabeza, sino para evitar que te hagas un esguince cervical si chocas. En aquella época la gente decía, ¿para qué quieres eso? Eso solamente sirve para quedarte dormido, decíamos. Era la hostia, pero no eran obligatorios tampoco los apoyacabezas. Había más cosas que no eran obligatorias y que son medidas de seguridad que ahora mismo salvan muchas vidas. Bueno, el airbag no es que no fuera obligatorio, es que era impensable. O sea, si a ti te dicen en aquella época, en los años 70, que vas a chocar y que según chocas va a salir una bolsa de aire enorme para evitar que te metas con los piños o con la frente contra el retrovisor o contra el volante, te piensas que eso es ciencia ficción. O sea, era todo muy curioso. Nos quedábamos mirando como vacas al tren cuando veías un coche pues eso, veías a lo mejor algo que no. Me acuerdo que yo tenía unos tíos que vivían en Alemania y yo no lo sabía, eran tíos abuelos. Y la primera vez que vinieron a España vinieron con un Opel Kadett naranja precioso, deportivo. Bueno, la gente se quedaba loca, se volvía loca mirando ese coche. Yo lo primero que hice fue quedarme con la marca, con la matrícula, no porque era alemana y no, pero me quedé con la marca. Y que mis tíos le pusieron nombre, Willy. Nosotros también le poníamos nombre a los coches, pero nombres un poquito más, yo qué sé, la tartana, el cacharro, ¿sabes? No le poníamos nombres de chicas, nada de esto. Mis tíos sí le llamaban Willy. Y me acuerdo que me llevaron de viaje a La Coruña. ¿Cómo serían esas carreteras? Os estoy hablando del año 74, creo que fue. Todavía estaba el dictador entre nosotros. Y tardamos en ir de Burgos a La Coruña cerca de 12 horas. Si en el puerto de Piedrafita te cruzabas con un camión de frente, tenías que apartarte como pudieras para dejar pasar al camión. Ya subiera o bajara, siempre tenía preferencia el camión. Y te tenías que echar a un lado. Había curvas que los camiones que traían el pescado tenían que hacer maniobra. O sea, eso era, por supuesto, nada de aire acondicionado. Bueno, menos mal que viajábamos para el norte, pero tú imagínate ir con el coche ese petado. En ese coche íbamos en ese momento mi hermana,
mis tíos, un amigo de mis tíos y yo. Y el maletero era un coche muy bonito, pero con muy poco maletero, porque tenía una línea deportiva. El maletero iba petado. Claro, esta gente venía de Alemania, hacía no sé cuántos años que no venían a España, traían regalos para todo el mundo. Y los traían dentro del coche. O sea, donde tenían que ir 3 personas, íbamos 3 personas y medio asiento ocupado por bultos. O sea, viaje más incómodo no lo recuerdo en mi puñetera vida, pero la ilusión de que iba a La Coruña a pasar un mes a casa de mi abuelo, eso me dio igual. O sea, y aparte de eso, que eres niño y te metes donde sea. Otra cosa que se hacía mucho, hablando del espacio, era ir 300 en el coche. No, 300 no, pero yo he montado en un 124 de mi tío. Mi tío era su esposa y 4 hijos. Y mis padres eran nosotros, mi hermana y yo, y mis padres. Estoy hablando de 10 personas. La mayor era mi hermana, que tendría unos 12 años, pero era una mujerona, ya era muy alta, con 12 años, y el resto éramos hasta meses. Adelante iban 4 personas y 6 íbamos atrás. Como lo escucha, y te paraban los guardias y no pasaba nada. Te paraban los guardias, nada, vaya usted con cuidado, venga, vale. Llevabas la bota de vino colgada del espejo retrovisor, llevabas la bota de vino cuando hacías un viaje largo, y te paraban los guardias y les invitabas a un traguito de vino a los motoristas. ¿Cómo no vas a invitar a esos motoristas que estaban ahí sudando con esa pelliza de cuero que llevaban? Esa chamarra de cuero que llevaban, ese casco que parecía el de Calimero. ¿Cómo no ibas a invitar a esa gente a un traguito de vino, hombre, por favor? Y el guardia te decía, no beba usted mucho. Y no se preocupe, señora gente, que no... Claro, los índices de mortandad eran la hostia entre las carreteras, los coches, que ya os he dicho, las medidas de seguridad. La única medida de seguridad que tenía un coche era la puerta, eran las cerraduras de la puerta, la seguridad para que no te lo robaran, y la cerradura de arrancado, para que no te robaran el coche. Lo demás, olvídate. Si te reventaba la luna delantera, preparaba un Cristo de cojones, porque no eran lunas como las de ahora, que están laminadas. No, se cuarteaban todas. Le tenías que dar un puñetazo al cristal para que pudieras ver. A ti te saltaba una china al cristal del coche y de repente no veías nada más que cuadraditos de cristal que no se caían. Tenías que frenar en seco y darle un puñetazo a la luna para abrir un hueco y poder ver a través de ese hueco. Hoy las lunas son más blanditas, pero no se agrietan, se quedan los chinazos, pero no pasaba eso. O sea, imaginaros el nivel que existía. Preguntad los que, seguramente que muchos de los que me oís, pues hayáis montado en coches de esos. Era muy bonito, era una aventura fantástica. ¿Quién no ha montado en un 600? ¿Quién no ha montado en un Mini de los antiguos? En un Mini, el MG mío, en un Simca 1200. Había uno que le llamaban el coche de las viudas, creo recordarme, creo que era el Gordini, y luego también los Renault 8 y Renault 10 que tenían el motor atrás, el SEAT 850 y el 600 también tenían los motores atrás, pero había uno que le tenían que meter peso lastre adelante, que era donde iba el maletero, para que no se fuera, para que no culeara cuando cogía una curva un poco cerrada y con un poco de velocidad. Le llamaban el coche de las viudas, no porque fuera el preferido de las señoras viudas, sino por todas las viudas que había dejado esa marca de coches. ¿Qué más puedo contaros de los coches antiguos? No sé si algún día tenéis ocasión de ir a ver alguna exposición. Ya no os hablo de coches clásicos de época, estilo hispano-suiza o estilo pues los Citroën que se ven en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, o de los gángsters y esto. No. Los coches, pues eso, de los años 50, 60, 70. Esos coches locos que nos llevaban de vacaciones a donde fuera con nuestros padres, sin radio, porque no tenían radio los coches, la tenías que poner, pero perdías la emisora en todo momento, hasta que salieron los radiocassettes, que salieron unos de 8 pistas, que llevaban cartuchos, que eran como unas cintas de VHS, pero con música, y luego ya salieron los radiocassettes normales. Entonces tú te llevabas la radio de casa, pero perdías la emisora en cuanto montabas en el coche. ¿Qué hacías? Te llevabas el radiocassette. ¿Y qué ibas escuchando? Pues las canciones de la época. Y cuando se acababan las pilas, pues cantábamos. Os estoy hablando que los viajes largos, por ejemplo, Burgos-Santander, se te podían ir fácilmente 3-4 horas, cuando ahora es un trayecto que haces en hora y pico. Entonces, cuando hacías algún trayecto de esos, ¿qué hacías? Cantabas canciones de carretera que habían. El señor conductor acelera, y de ese tipo, ¿no? Eran las que cantabas cuando ibas en los autobuses de las excursiones del colegio, o a Santander, por ejemplo, que ibas de excursión con tus padres a pasar el sábado o el domingo.
Y si no, pues cuando ibas con tus padres. Pues podías cantar el hit de aquella época, que solía ser alguna de Marisol o de Fórmula Quinta. Ya empezaban a salir las canciones del verano. Pues Eva María se fue, o Enamorado estoy, o no, Acalorado estoy, o Un rayo de sol. Canciones de ese tipo, o canciones populares más para niños. Es más, desde que los radiocassettes ya se hicieron con los coches y se dejó de cantar, fue cuando empezó a descender drásticamente la población de elefantes. Sí, porque tú te ibas cantando de Burgos a Benidorm, la de un elefante se balanceaba, y cuando llegabas a Benidorm llevabas ya casi 4 millones de elefantes montados en la tela de la araña. Ahora, como ya eso no se canta, pues los elefantes se han extinguido. No encuentro otra explicación más científica y que mejor cuadre. Bueno, queridos y queridas, ay, qué nostalgia y qué recuerdos aquellos coches viejos. Llegó la hora de la despedida. Qué lástima, podría estar hablando de esto toda la tarde, pero os aburriría. Espero no haberlo hecho durante estos 20 minutos. Recordaros, como siempre, que os quiero mucho. La semana pasada hablaremos de los coches modernos. Ya veréis la diferencia que hay entre unos y otros, de todos los adelantos tecnológicos que llevan los coches actuales. Y mientras tanto, espero que os divirtáis o que os hayáis divertido recordando los coches antiguos, los que tengáis la suerte de haber podido montar en ellos o incluso de tener uno de ellos, que más de uno hay. Y los que no, pues hacer memoria y mirad a ver, en YouTube seguro que encontráis vídeos de coches antiguos. El Renault 5 legendario, el Simca 1000, qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000. Queridos y queridas, un beso muy grande, daros las gracias una vez más por estar ahí y recordaros que la próxima semana, el jueves, a las 12:02, jueves 23, estaremos otra vez con Conexión Vintage. Un beso muy grande y hasta la semana que viene.